¿Quiénes estaban en el principio de todo? El Evangelio de Juan nos presenta que en el principio, ¿sí?, cuando el más minúsculo átomo tendría existencia, habían dos seres que estaban presentes allí: Dios y el Verbo. Y mira, léelo acá. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos preguntamos, ¿en el principio de qué? Bueno, vayamos a Génesis 1:1, donde nos dice que es el principio de la creación de los cielos y la tierra. En ese principio era el Verbo, ¿sí? El Verbo es preexistente al principio. Significa que el Verbo no es alguien creado, sino que es antes de la creación, es creador. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y nos dice que el Verbo estaba con Dios. Había otro ser con quien ese Verbo estaba. Y ese ser, dice el versículo, es Dios. Ahora, lo interesante también nos dice es que este Verbo es Dios. Pero ¿está ese Verbo consigo mismo? ¿Es el Verbo y Dios una misma persona? En el verso 18 nos dice que a Dios nadie lo vio, pero el Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer. En este sentido vemos dos seres: el Padre, que es Dios, y el Hijo, que es el que está en su seno y es el que lo da a conocer. El Hijo, que es el Verbo, da a conocer a Dios, que es el Padre. ¿Viste qué fácil? El Hijo está con el Padre. Y así como en Juan 1 dice que el Verbo está con Dios. Y el Hijo es el que da a conocer al Padre. Y es en este sentido que el Verbo es Dios. Es decir, es que lo da a conocer. Viendo al Hijo, vemos a Dios su Padre. Cristo, como Verbo, es Dios. Es la palabra de Dios. Es la expresión audible, visible de Dios.